Y me acuerdo que explicamos que le dije, Felipe, España no, temas financieros es imposible, en Argentina es más fácil y nosotros lo que te ofrecemos, Felipe, un año, una pasantía de un año y probamos un año. Cuando llegamos a Buenos Aires nos sentamos los cuatro y dijimos, oye, el primero que lo pase mal, levanta la mano y somos un equipo, nos vamos todos. Argentina es muy grande, entonces no ha pasado a nosotros, vamos a jugar un torneo y Felipe yo lo acompaño. Tenemos que viajar 8 o 10 horas, jugar un partido y si pierden, entonces en el auto nosotros podemos demorar 10 horas y a lo mejor en micro son 16 horas, 15 horas. Entonces cuando viajáis 15, 16 horas y vais con lo justo, claramente Te jugáis la vida. te jugáis la vida. Po. El número uno. Sin discusión, el número uno. El número uno. Gracias. Este capítulo es presentado por Trust Dice. Apuesta por diversión, apuesta seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Esta entrevista la veníamos hablando hace rato porque nos encontramos mucho en distintos lados, en torneos. La gente que nos sigue en Instagram nos vio en Buenos Aires la última vez, ahí en el Premier, porque es una historia familiar donde el pádel le cambió la vida a los Bermúdez. José Luis Bermúdez, por fin estamos aquí para contar esta historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Bien tú? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, nos encontramos siempre en los torneos, así que cada vez que nos veíamos decíamos ya, vamos a grabar, vamos a hacer algo, porque habíamos quedado en Buenos Aires a hacer algo. Y a veces, claro, los resultados no daban porque la aventura a veces se pierde y se va uno inmediato y justo ahora nos dio que nos pillamos antes, así que, y nos encontramos acá, así que bien, nosotros contentos de contar la historia nuestra porque si le puede servir a alguien en Chile de la forma que nos sirvió a nosotros, hay que contar los testimonios para que la gente pueda atreverse porque hay muchos temores dentro de las decisiones que uno toma a veces, entonces hay temores y el miedo está ahí, el temor del fracaso. Salirse de la norma, ¿no? Exactamente. Salirse de lo establecido, porque, bueno, contemos un poquito, ustedes están hoy día viviendo fuera de Chile, están en Buenos Aires, Sí. tomaron esa decisión por el pádel, por Felipe, básicamente, Sí. que es uno de tus hijos. Bueno, partamos, ¿cuántos hijos tienen ustedes como familia? Tenemos 3 hijos. Tú y tu señora, que la vamos Sí. a mencionar al tiro No, de entrada. Marisela, porque si no la mencionamos nos va a matar. Marisela está en Buenos Aires ahora, está con Agustín. Tenemos 3 hijos nosotros, llevamos 26 años, casi 27 de matrimonio. Tenemos un hijo de José Luis que está en Santiago, está en nuestra casa, él vive en Santiago. Y tenemos a Felipe, que tiene 17, y Agustín, que tiene 16, que también se dedica al pádel y juega muy bien, pero claramente a veces él está en una posición hoy día un poco con un tema de crecimiento, está pasando de niño a adolescente. Entonces, claro, Felipe ya está más desarrollado y hoy día Felipe está en una posición diferente, pero seguramente Agustín va a llegar igual. Pero tenemos tres niños. 3 niños y 2 jugando al pádel. Felipe, el del medio. El del medio, Felipe. Está haciéndolo, bueno, bien en serio. Ya vamos a llegar ahí. Mientras, contarle a la gente que estamos aquí en Magic Padel en Iquique, porque Felipe y yo también estamos participando de un torneo acá FIP. Felipe vive en Buenos Aires, pero viaja, está viajando a jugar y a agarrar puntos del ranking internacional. Partamos por el principio de Felipe, que es quien les cambió un poco la vida Sí. con el pádel. ¿Cómo llega el pádel a la familia Bermúdez? Llega el padre, la familia del muy porque un amigo mío, Miguel Ángel Trancado, en pandemia me invita a mí. El pelado Trincado. El pelado Trincado, Sí, muy mi partner, yo. hemos jugado juntos. Bueno, yo soy muy buen amigo de Miguel Ángel y él con su señora un día en pandemia nos invitaron y Ellos tenían cancha en la casa. él después tuvo cancha en su casa, Ya, pero antes no tenía. antes no tenía y antes que no tenía me dice, juguemos con la Nati, que era su señora y él me dice, juguemos con Marisela, los 4, vamos. Partió por ti, entró el bichito. Entramos ahí a jugar, nosotros sin haber hecho deporte antes, jugamos en un club. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo fue? Divertido, Sí. muy lúdico, porque no sabíamos jugar, nos divertimos. Miguel Ángel jugaba mejor y él claramente, solidariamente, se prestó para que todo fluyera, así que su señora con la mía, yo con él, jugamos y nos pasamos muy bien, nos entretuvimos y ahí como que empezamos en la dinámica de jugar. No hubo caritas entre las parejas, ¿no? Mi señora, ella es muy competitiva y es la que más gana en la familia, se enojó, pero bueno, que no ganamos, pero no, y ahí fue como bien lúdico, entonces lo pasamos muy bien y ahí como que nosotros empezamos a jugar, mi señora con sus amigas, yo con un par de amigos, con Miguel Ángel a veces, y los niños nos acompañaban.
Y ahí como que empezaron a jugar los dos, Agustín y Felipe como que se empezó a meter un poco más, como que un poco más apasionado yo creo también con el tema, se cautivó y empezó a jugar él a entrenar con algunos, no sé, pasó por Mariano Batistela, Víctor Vilche, y en eso llegamos a Franco Polucci, que fue el que lo tuvo ahí a Franco, no sé, un año estuvimos con él. ¿Y Felipe cuando empezó con los primeros profesores o qué edad tenía más o menos? Felipe cuando empezó tenía 13 años, 14, 13 para 14, Ya, perfecto. 13 para 14. ¿Y pandemia ya había pasado? Ya había pasado pandemia. Estaba Veníamos justo ahí, saliendo de- estábamos saliendo de pandemia. Justo estábamos saliendo de la pandemia. Claro, como le pasó a mucha gente que descubrió el pádel por eso, Por por eso. ser los primeros deportes que Bueno, abrieron. pasó por eso. Nosotros básicamente conocimos el pádel porque no había nada que hacer y hagamos algo entretenido porque si no estábamos todo el día en casa. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo y jugamos pádel y empezamos. Y ahí como que también Felipe y los niños era lo que podían hacer de deporte. Así que ahí tomamos la decisión de empezar a ir a jugar, a entretenernos un poco. Y Felipe empezó como y Agustín los dos. Y Agustín estaba mucho más chico, pero Felipe fue como el que se metió más en el pádel en ese minuto y a entrenar un poco más. Y ustedes como papá sentían, porque pasa mucho, dos casos cuando un hijo hace deporte, que los papás lo incentivan al deporte y lo llevan porque es bueno y los niños se entretienen y están, no sé, fuera de la pantalla y todo eso. Y hay otros casos en que el niño le pide a los papás, los tironea a él. Claro. ¿Cómo era en este caso al principio? Acá los niños, como les gustaba mucho, los niños eran y Felipe le gustaba entrenar demasiado, entonces empezó lo típico que hacen todos los niños al inicio, una clase por semana, dos por semana, Y él le decía, papá, quiero otra clase, quiero otra clase. Entonces 3 veces a la semana y después cuando ya Felipe empezó a ver que le empezó a ir un poco mejor tenía condición. y como que le iba un poco mejor que a su amigo, y esto también yo creo que él también le restaba un poco de horas de colegio. También ahí dio eso. Yo creo que por ahí también lo vio. Dijo, bueno, si puedo ir más veces a entrenar y ir menos veces al colegio, menos horas, yo creo que también por ahí puede haber sido, pero bien, yo no tenía esas limitaciones en mi cabeza de que lo pudiera hacer, porque yo entiendo que el deporte le hace muy bien a los chicos en el desarrollo. Entonces, y empezamos después toda la semana. Y así empezó como a crecer, después físico, y era como, se veía que le estaba pegando bien, pero que no tenía la potencia, que no tenía la fuerza. Estaba en pleno, entrando como al estirón, ¿no? Claro, Felipe entró en ese proceso como de adolescente, de niño adolescente, cuando empezó a jugar pádel. Y en ese proceso empezó como ya a convertirse, y hoy día está de adolescente a adulto. Entonces está ahí en ese proceso, pero lo vivió ahí jugando pádel. Claro, y ustedes como papás empezaron a investigar de pádel, porque como dices tú, no venían de ese ambiente, pues. Nada. Entonces empezamos a preguntar quién era uno de los mejores. Bueno, llegamos a Franco, que yo creo que es uno de los mentores de Felipe, del que lo llevó. Franco Polucci. Franco Polucci, un muy buen amigo nuestro. Y él fue el como que lo llevó del inicio y lo invitó a hacer una pretemporada en el 2024, puede haber sido, enero. Claro, a San Luis. 3 San semanas. Luis, la tierra de Sancho, Argentina. Bueno, de hecho entrenamos en el club de Sancho y Sancho iba ahí al club en las pendientes, sí, iba a las pendientes, entrenaba ahí y tomaba mate con todo, y ahí también los niños era como que se cautivaban porque estaba ya Sancho en la cancha, entrenando en la cancha al lado de ellos. Qué bonito. Entonces, y ahí como que también Felipe yo creo que se empapó mucho más y ahí empezó como a entrenar fuerte con Franco. Ese año. O sea, ese viaje a San Luis, Argentina, para él fue una inyección de motivación. Fue enero 2023 porque todo ese año 2023 entrenó Felipe y clasificó al Panamericano y ahí partió como toda la idea de experimentar esto de, bueno, Felipe y Agustín salen del colegio y Felipe ya no se quería dedicar al pádel y lo típico de los niños, o sea, los adultos somos más racionales, los niños son más de fantasía y él, claro, miraba vamos a España, es como si tú le preguntas a un niño hoy día dónde quiere estar, dice, el que juega pádel quiere estar en España, entonces su idea era estar en España. ¿No, ¿Y él papá? les decía a ustedes? Sí, papá, yo me quiero ir a España, papá, yo me quiero ir a España, yo me quiero ir a España. Con 13, 14 años estás Claro, hinchando. entonces, y de ahí, ¿Y ustedes como papás qué sentían? Porque
vuelvo un poco a lo que te decía, que no venían con esa idea ustedes, No, no, porque no. muchas veces los papás vienen del deporte y los niños se suman, pero no, pues, o sea, a usted le apareció esta inquietud. Nos cambió la vida, porque en definitiva tú tenías una estructura, tenés tu casa, tenés tu perro, tenés tu jardín, tenés tu familia, tenés tu Tu trabajo, vida, tenés tu vida, tus amigos, tú te relacionás, tus papás, entonces es todo. Y cuando te empiezan papá me quiero ir, tú decís, bueno, pero también puede ser una aventura a un niño, que así como cuando se enamoran de una chica o se enamoran de una serie y después dejan la serie y quieren, no sé, esto también, es como, nosotros dijimos, bueno, pero a lo mejor está enamorado hoy día del pádel y mañana, no sé, quiere hacer danza contemporánea, no sé, pero uno podrá decir lo que él puede hacer lo que quiera. Pero y en ese momento tú dices, ¿pero será que le gusta tanto el pádel? Y no, y pádel, y en ese minuto clasificó al Panamericano a México. Y ahí ya lo veníamos hablando con Marisela. Mi señora nunca al inicio estuvo de acuerdo. él decía, no, ya No, déjalo, sí, esa- se le va a se le va a pasar. pasar. Sí. Le va a pasar, no, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo va a cambiar todo? Claro, es como los niños cuando chicos quiero ser futbolista, pero bueno, son niños. Entonces yo tenía en mi cabeza que seguramente mi señora es más conservadora que yo y yo soy, por toda mi vida, por mi esencia, porque soy emprendedor, he emprendido toda mi vida, tengo eso de ser un poco, de tomar más riesgo, De lanzar. de lanzarme, no tenerle miedo a las cosas. Entonces le planteo a mi señora en un día, le digo, Maricela, ¿y si intentamos de vivir afuera? Dice, ni una posibilidad, ninguna posibilidad. Entonces dije, bueno, si no hay posibilidad, veamos la posibilidad de mandar a Felipe solo a... Se me dijo, no, eso es peor. Menos. No, eso ni siquiera está en carpeta, o sea, bueno, mandarlo solo, eso no puede ser. Entonces dije, bueno, pero si no es uno u otro, o sea, hay que negociar de alguna u otra forma. Dije, o sea, y yo lo que no quería, y el temor que tuve hasta hace poco tiempo, y con Agustín también, es que yo siento, hay muchas historias cuando tú veías en el tema del deporte. Y tú decís, yo era muy bueno para el fútbol y nadie me ayudó, nadie me acompañó. Yo era muy bueno y no tuve esa ayuda y no me, no Y me, te quedas no me como apoyó. con una espinita que de lo que podría haber sido, ¿no? Ay, entonces yo le dije a Manicela, yo no me quiero quedar con esa idea y que cuando yo esté viejo y Felipe y Agustín vayan y antes de morirme, no creo que lo hagan, pero que vaya y me pase una factura y me diga, yo podría llegar a ser jugador de baile, ¿no? Y no fui porque no. Y dije, Manicela, ¿por qué no intentamos? Si somos una familia, nos vamos todos juntos. Y si no nos gusta, nos regresamos. El primero que se sienta mal en Buenos Aires o en España donde vamos a estar, levanta la mano y Nos somos un volvemos. equipo, nos devolvemos. Pero o sea, el temor de no saber lo que está al otro lado del río. Yo sí, pero al otro lado del río puede estar, no sé, el Edén, anda a decir tú, puede estar, no vemos, no sabemos, acá estamos bien, pero al otro lado podemos estar mejor. Pero el temor de cruzar ese río, yo sé que hay incertidumbre, el temor, lo que te llamaba y hablaba siempre, que uno siempre vive con el tema del fracaso en la cabeza, aquí. El Porque miedo siempre el miedo, está. el miedo El está, ser humano. cuando vas a jugar un partido, tú decís, no, lo puedo ganar, lo puedo perder, se te aprieta la guata, decís, "Bueno, sí, puedo ganar, puedo perder". Esto es lo mismo, es como ganarle a la vida o perder con la vida. Bueno, intentemos ganarle a la vida. Vamos, intentémoslo. Sea una locura o no. La familia de nosotros en algún momento decía, esto está loco, mis amigos están locos, yo tengo socios en Chile cuando les conté que me iba a ir. Me decían, no, ¿qué te dicen? Pero espérate, y tú ya cuando planteas esto a tu señora de una manera ya más seria, ¿ya tenías tú medio armado el mono? ¿O No, Felipe, bueno, como te digo, quería España. Entonces dijo, bueno, España Lejos, claro. nos va a liquidar en términos financieros viajando de España. O sea, es imposible. Yo le dije, Felipe, si nos vamos a España, es imposible que puedas competir en el circuito nacional. Es imposible que no sé, porque está muy lejos. Y ahí Felipe, cuando clasifica, yo le digo, bueno, pero veamos y yo voy a ir a Argentina y déjame ver si yo podemos hacer una pasantía un año en Argentina, déjame evaluarlo. Yo voy a ir, a ver cómo está la cosa? cómo está la cosa. Entonces, me voy 3 días antes, porque mi señora claramente no quería nada, estaba ahí. Me voy yo antes. Y en ese viaje yo me junté con Nicolini, visité un par de clubes, un par de academias, Fuiste a hacer una investigación. investigación.
Pero ahí todavía no decidían irse. No teníamos decidido todavía, estábamos experimentando cómo hacer, pero yo le dije a Maricela, déjame irme 3 días antes yo, para no darte ¿Cómo 3 días antes? 3 días antes a Argentina, para ver, fue en septiembre, antes... Pero ahí 3 días antes de que se fueran todos. No. En septiembre nosotros, Felipe se iba al Mundial, en octubre se iba al Mundial, yo en septiembre fui a Argentina, eso de ese año antes de irnos, Ya. para ver qué hacer. Como Felipe decía España, España, y dije, no, vámonos antes, voy a ir a ver, explorar Argentina. Fui yo 3 días, y Maricela llega 3 días después de que yo llego, para no ir a los clubes, ni... Fui yo. Hice todo ese trabajo de ver clubes y todo, juntarme con gente. Empecé a ver dónde entrenaban, cómo entrenaban, cuántas horas entrenaban, con quién entrenaban, cuál es la metodología. Y claramente es totalmente diferente el entrenamiento argentino al entrenamiento chileno, que yo creo que algunos lo están tratando de imitar y ojalá se pueda conseguir para que haya más jugadores de pádel. Y Y claro que el deporte en Argentina es muy exigente. lo viven de otra manera. Un alto en la conversa para presentarte Trust Dice, un casino que llega a Chile para apostar por el deporte local. En Trust Dice encuentras desde casino en vivo un montón de juegos de mesa y todos los deportes que se te ocurran, incluido el pádel, para que hagas aún más entretenido el seguimiento de tus partidos favoritos. Recuerda, Trust Dice juega por diversión, juega seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Y yo con Maricela le dije, Maricela, mira, yo vi estos clubes y yo creo que donde podría entrenar Felipe en PPT, en Asturiano, que queda en Vicente López, y las zonas que podemos vivir serían estas, y había unas que estaban muy lejos de Buenos Aires, que era movernos 40 minutos al día, en la mañana, en la tarde, y otra era quedarnos a 5 o 6 cuadras de Asturiano, y dije, si nos vamos, esta debe ser la zona. Entonces, va a haber un par de departamentos, una donde poder vivir. Y tema Vale. que me imagino que tu señora te decía, ¿y el colegio? Y el ¿Qué hacemos colegio. con el colegio? de Bueno, los ese era niños? el gran problema. Po. Entonces yo lo tenía ya resuelto porque le dije, hay colegio virtual. Oye, te la jugaste todas. No tenía todas las Tiraste cartas. todas las cartas. Tenía Alex. todas las cartas, porque si no, es que si la Maricela me veía que yo estaba dudando y me decía, y colegio, veamos qué hacer. No, No, sí, no habría ahí una puerta. sí, ahí. no, y aparte me estaba diciendo, estás improvisando. Entonces yo tenía que tener el pool armado, o sea. Entonces me decía algo y yo acá, ¿dónde vamos a ir? Mira acá, estos son los zonas. Entonces, lo vio, me dijo, ya, sí. ¿Y cuándo sería? Dije en enero. Estábamos en... Septiembre. Enero 2024. terminar el año, un par de meses, unos meses y... Sí, terminamos, fuimos al Panamericano, yo hablo con Jorge Nicolini, le digo, fue a Felipe en el Mundial, me dice, sí, juega, tiene condiciones, llévalo. Y Espera, ¿y esta conversa con tu señora en Buenos Aires? ¿O- esa conversa en Buenos Aires, Y- cenando juntos, ¿Y ahí ahí se decide o se Ahí se decide más decide. adelante? Ah, fue... ¿Y te acordáis así como fue el momento? estábamos cenando, ¿Un restaurante? en un restaurante, sí, pero ya llevamos tanta confianza que es como que nos conocemos, entonces yo creo que confío en lo que estaba haciendo. ¿Te vio seguro? ¿Te vio...? Me vio seguro y sabía que yo no estaba, no íbamos a ir a una aventura así Tan loco, o sea, tan en el aire. En el aire. Mm. Íbamos con un proyecto. Y tú podés mantener tu trabajo, tu situación Sí, laboral, porque ¿no? yo tengo negocio, entonces podía mantener desde Chile, ahora tuve que hablar con mi socio, explicarle que me iba, que iba a trabajar allá. Y ella te dijo, ya, pero amigo, ¿cómo fue que...? No, obvio, sí, no, la Maricela hasta, yo creo que hasta diciembre Hasta hace poco. dudó de ir. O sea, si nosotros íbamos en enero y hasta diciembre dudó en irnos. Y Y tú nunca decaente. no, yo tenía claro que no íbamos. No, yo tenía claro que no íbamos, la fecha, yo le dije a Nicolín tal fecha, hasta que llegó el día. ¿Y Felipe en qué momento se entera? Cuando llegamos a Santiago, con Felipe y Agustín, hablamos con ellos dos y le explicamos Con los dos que chicos. con los dos chicos, porque eran los dos que querían. Y Felipe, claro, como te digo, Felipe estaba un poco más, pero más metido, Agustín menos, pero hablamos con los dos porque Agustín también quería hacer lo mismo. Y me acuerdo que explicamos que le dije, Felipe, España no, lo mismo que por temas financieros es imposible.
vamos a tener que estar mucho tiempo en España y tenemos que resolver el tema migratorio. En Argentina es más fácil y nosotros lo que te ofrecemos, Felipe, es un año, una pasantía de un año y probemos un año. Probemos un año cómo funciona todo. ¿Cómo lo tomaron los niños? Porque también los niños a veces, claro, son súper fáciles de mover, pero también tienen sus amigos, están medio enchufados. ¿Cómo fue para El para día ellos? que le dijimos a Felipe, él estaba, pero era como A no sé, Disney. era como haberle regalado una moto a unos 18 años, no sé, un auto, era eso, como estaba feliz, Agustín también. Agustín es un poco más sentimental, como que le costó un poco asumirlo, pero él estaba feliz. Y dijeron, bueno, ¿y cuándo? En enero. Y pasaban los días, pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo, y había que montar el auto e irse. Tierra, cargado. Tierra. Así que un día tomamos la decisión de irnos X días. El número 1. Sin discusión, el número 1. El número 1. Gracias. No. Chao, papá. Y tomamos la decisión de el día que nos íbamos, que era en enero, claro, y lo postergamos, y creo que fue como el 23 de febrero que tomamos la decisión, salimos en dirección a Buenos Aires. ¿Cómo fue ese viaje? Agarrar el auto, El cargarlo. auto, cargarlo con todo lo que necesitábamos, porque no íbamos a arrendar una casa a un lado. Inicialmente Airbnb, hasta buscar uno definitivo y echar las cosas, las maletas, todo, y despedirnos de todo y salimos, rumbo a Buenos Aires. Manejando ahí, horas. Manejando, sí, 14 horas. ¿Tu hijo más grande Sí. se quedó? Él Santiago. él se quedó en Santiago y va siempre, va regularmente a Buenos Aires. Pero él se quedó y fuimos con los chicos y llegamos a un hotel que estaba en Vicente López, 5 días hasta que nos entregaron el Airbnb. Después en Airbnb y los chicos a entrenar desde día 1. Wow. ¿Y cómo fue la llegada ya? Bueno, tú ya tenías ahí amarrado el tema Sí. del entrenamiento. ¿Cómo se fue desarrollando Felipe? ¿Cómo se fue Agustín ahí metiendo? Ustedes también como familia, como papás, pucha, sin amigos al principio, Sin amigos, descubriendo la ciudad. descubriendo la ciudad. Al principio era muy entretenido porque Buenos Aires es una ciudad que te cautiva, Es viva, tiene viva, vida. tiene todo. Entonces salíamos a restaurantes, a pasear de la noche. Y si no me equivoco, ustedes llegaron en un momento que el cambio de Chile, Sí, sí, de moneda, era era muy conveniente, muy, ¿no? muy O sea, conveniente. para nosotros con nuestra plata No, era una locura los precios de baratos, ¿no? era increíble. A veces me da vergüenza porque yo iba a un restaurante y pagaba la cuenta y sentía que alguien me la pagaba a mí. Como que alguien me estaba subvencionando el pago de la cuenta, porque cambiamos 4 y nos salía, no sé, lo que costaba cenar una persona en Chile y pagábamos. Era una Increíble. no sé, o sea, no, de la lo- benzina era otro. Entonces yo echaba el cine y decían, alguien me está pagando el diferencial, porque era imposible, era todo muy barato. Y luego de eso se empezó a nivelar, y hoy día está más caro, pero todavía sigue favoreciendo un poco, pero claramente Cambió cambió. entre medio. Cambió. Y ustedes como familia, ¿cómo fueron ahí enchufándose? ¿Cómo fue Felipe? Bueno, creciendo también literalmente, porque fue pegándose el estirón, creciendo el nivel. Hoy día está jugando con los mejores de la Sí. región aquí. Bueno, dando eso pelea. fue, yo te hago toda la infancia, porque ahí fue un choque cultural de pádel. Llega, lo prueban y En la academia. en la academia un profesor y le preguntan ¿en qué categoría juega? No, de jugar quinta, sexta categoría. Felipe decía, no puede ser como jugar. Si vengo de Chile a haber jugado segunda, me he metido o cuarto, octavo, y no. Y dijo, no, pero dame un chance, pruébame mañana, porque no. Y ahí como que lo probaron en la academia, y ahí como que lo metieron en un grupo más avanzado, que claramente ese día no era primer día. Claro, recién llegado. 13, 14 años, 15 años, estaba con todo el nerviosismo, con Otro país. otro país. Prueba, todo. Ojo, entrenar acá es un lujo en Chile las canchas, yo te digo, nosotros que hemos recorrido Argentina, Todavía hay muchos canchemuros. Muros, Las rejas. de gallinero, a veces ha tocado canchas que tienen un solo acceso, o sea, pasáis por la cancha y tenéis que pasarte por arriba de la red
para el otro lado. O sea, Y eso también es bueno como, para decir como estos gallos, los argentinos, son tan buenos que no necesitan la gran pala, la gran cancha, sino que van para adelante nomás y a jugar. bueno, eso pasó cuando llegamos allá, lo que te digo, llegó Felipe y Agustín y después cuando empezaron a jugar y a ver la realidad a salir a jugar afuera o íbamos al torneo y veíamos de menores, 400, 500 niños jugando a los selectivos menores. 400 parejas, y se que tan loco. Y claro, y los chicos veían una pala que no habían visto nunca y era la pala de Córdoba, que la hacían en Córdoba, otra que la hacían en... Entonces veían palas, gente jugando, no importando si la zapatilla estaba buena o mala. Jugando un nivelazo. Y jugando unos partidos que tú decís es imposible lo que juegan. Y claro, y eso es lo que nosotros en definitiva andábamos buscando, o lo que andábamos persiguiendo, que se pudieran plasmar De ese roce, de ese ¿no? roce, de esas ganas de competir, pero esa competencia aguerrida. Habla un poco de eso, que tú ya lo has vivido mucho, porque hay recorrido, bueno, Argentina casi completo. Esa garra del argentino, ¿no? Ese gen competitivo que tienen, ¿ah? ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo que al argentino le cuesta competir. Cuando digo le cuesta competir, Argentina es muy grande. Entonces no ha pasado a nosotros. Vamos a jugar un torneo y Felipe yo lo acompaño y tenemos que dejar 8 o 10 horas. Y van ahí 8 o 10 horas y juegan un partido y si pierden... Entonces, claro, a veces a Felipe le toca ir en auto, en el que tenemos nosotros, pero a muchos chicos les toca ir en micro, que le llaman ellos. Con lo justo. Lo justo. Entonces en el auto nosotros podemos demorar 10 horas y a lo mejor en micro son 16 horas, 15 horas. Sí. Entonces cuando viajáis 15, 16 horas y vais con lo justo, claramente De jugar la vida. te jugáis la vida. ¿No? ¿A eso te referís que le cuesta competir? Que le cuesta competir por eso, porque a veces los recursos no son para todos iguales y a veces se pillan como muy buenos y tienen que ir con lo justo para la comida, para el cole, y dicen, no me puedo dar ese lujo de no dar el 100. Claro. Y a veces yo lo hablo con Felipe y le digo, yo siento que a veces hay que pasar un poquito de hambre, cuando digo hambre deportiva, es como, Claro, esa... como que te cueste, po. Que te cueste, el dolor de decir, puta, perdí, tengo que subirme un bus 15, 16 horas, me tengo que tomar un café porque no me puedo tomar una Coca-Cola porque a lo mejor no me alcanza, me tengo que comer un sándwich porque no me puedo comprar un plato de comida porque eso a veces yo siento que también, no sé si será error nuestro como papá de querer facilitarle todo a los chicos y capaz que sea un error nuestro de hacer a veces todo un poco más fácil y a lo mejor en esa zona, no digo que todos, pero a algunos chicos argentinos les cuesta. Yo recibo en mi casa a veces en Chile. Te he visto, te he visto con la tropa. Parece, a veces yo molesto a Feria, a Jorge Nicolini y le digo que mi casa parece como una filial de PPT, porque pasa uno, pasa otro. Toda la academia en la casa. Claro, yo veo que los chicos son sacrificados, o sea, vuelan, se tienen que ir, cocinar, preocuparse de su vuelo, preocuparse del bus, del Nico, donde dormir. Claro, y tú lo acogías todo. ¿Qué pasó uno recién? Pasó, Necesito yo, sí, ¿no? necesito sacar un par de veces en otra casa también. Así que, pero duro, a eso me refiero, que yo quería que mi hijo pudieran vivir esa realidad de querer competir a ese nivel, de querer ganar, de que se le pegue el hambre. De hecho, esa yo competencia dura. venía para acá, José Luis, venía escuchando una entrevista al preparador físico de la selección de fútbol argentina. Y decía que hacían las mediciones de cuando jugaron la final de Qatar del Mundial. Las mediciones de Francia, que eran los otros finalistas, y las mediciones físicas de Argentina. Físicamente no había por dónde. Pero decía, estos tienen un plus que no tienen los otros, que de repente los físicos pueden llegar a equipararlo o a superarlo, y ganaron. Pero Pero por la gana. físicamente no había por Sí, dónde. es por la gana, yo creo que a veces la cabeza es tremendamente importante y yo siempre le voy hablando a Felipe en los torneos, cuando vamos 10 horas, 12 horas le voy hablando de eso, de la gana de ganar, es como creerte un león dentro de la cancha, o sea, yo siempre digo, y cuando pierde digo, bueno, el león no siempre caza, y cuando no caza,
se guarda y para cazar el próximo, pero para la próxima cacería no equivocarse. Aprender de eso. Entonces yo digo, eso tiene que estar preparado como un león, siempre, con ganas de cazar. El partido ese. Los otros jóvenes te quieren ganar, y los que entrenan, a lo mejor alguien entrena un día y también te quiere ganar. O a veces no entrena y te tocan los rivales que no entrenan nunca y entran a la cancha con las mismas ganas de ganar. Y capaz que te ganen. No regalar nada. Es que a eso voy yo, porque es como si a veces la cabeza y el corazón mueve Supera todo, todo, claro. con la gana. No digo que no entrenar no sea importante, No. es muy importante la técnica, Por supuesto. la táctica, todo eso, Físico, eso es tremendamente importante, pero también la cabeza, yo te digo, hay partidos que tú veías, hay veces que tú decís, no hay por dónde este partido no saca nadie, y van, no sé, 6-1 el primer set, 5-0 el segundo, y se da vuelta. Cambia el viento. Impresionante, eso se ve mucho en este deporte, Sí, sobre todo. en este deporte se ve demasiado. Entonces, a eso que yo siempre le hablo a Felipe que hay que estar preparado para ese tipo de situaciones. Y hoy día, ¿en qué está Felipe? Yo lo sé, pero cuéntanos tú. Hoy día Felipe está compitiendo FIP, Bronze, compite el torneo JPP argentino, está Entrenando, bueno, con grandes jugadores argentinos. Sí, él está en la academia de PPT Asturiano, que en Asturiano se separa Güemes y Asturiano. Leo está en Güemes. Felipe está en Asturiano. Y ahí hace el pádel, entrena doble turno todos los días, 4 horas diarias. Y entrena el físico con Modón, un entrenador de Advantage que está en Argentina. Y ahí hace turno en la mañana, 1 hora y media en la mañana de físico, y después en la tarde hace 1 hora y media en la tarde de físico. O sea, profesional, dedicado profesionalmente. Entrena como profesional, tiene ahí nutricionista, le hacen un recovery el día martes también, Cami, entonces está ahí metido 100%. al 100%. ¿Y el colegio online? Colegio online, ¿Qué edad tiene Felipe hoy día? 17 años, los cumplió en enero, y Agustín 16, que los cumplió en junio. ¿Cómo va Agustín el proceso, Agustín? Agustín va bien el proceso, está en la academia igual que Felipe, pero claramente entrena en una categoría un poco más abajo porque está ahí con un tema de desarrollo, entrena muy bien, es muy habilidoso, pero le falta un poco la potencia. El estirón. El estirón. Sí, a veces llega más tarde. Más y es claro, pero me cuesta gobernarlo porque es difícil cuando tenía uno que está compitiendo en FIP y JPP y él está compitiendo recién a JPP 50, él no se quiere jugar torneos más grandes, le digo, Agustín, no puedes jugar torneos porque estás más chico, te flota la pelota, vas a jugar con el 300 del ranking y te van a volar y te frustras, entonces yo también tengo que trabajar el tema de las frustraciones porque también es importante el tema de las frustraciones. Pues. Entonces, pero en eso está Felipe. Hoy día, bueno, te contábamos que había firmado con... Firmó con Bull Padel. Firmó con Bull Padel, así que... Antes estaba con Bull Padel, ¿no? Bull Padel. Que ya usaba la marca. Es que él nunca, o sea, siempre usó Bull Padel, le digo yo. Pero fue una decisión familiar, ¿eh? No, nosotros como familia habíamos tomado la decisión de que jugara sin marca, sin auspicio. Sin auspicio. Sí. Porque es una decisión nuestra. Creemos que los niños en etapa inicial no tienen que jugar con auspicio para mí, esto es muy personal. Y si otro piensa algo diferente, yo lo respeto, pero... Más no, libertad. Sí, porque yo creo que los niños tienen que ser lúdicos. Yo creo que tienen que sacarse esa presión de la responsabilidad de la marca. De cumplirle a alguien, o sentirse quizás... No, y si perdiste un partido y no te querés tomar una foto, no querés subir una publicación, están en una etapa ellos de aprendizaje, de crecimiento, y yo creo que no. Puede ser que alguien piense que sí, pero fue decisión familiar porque le habían llegado ofertas de un par de marcas y no habíamos querido, y claramente Felipe le gustaba Bull Padel y nosotros nos molestábamos que le decíamos que Bull Padre lo financiaba y tenía cupo ilimitado, que no tenía restricción porque las palas eran un tema, o sea, entrenar 4 horas por día, entrenar 4 por día es durísimo. Se van gastando. Sí, claro, es durísimo y
y duraban 2 meses, 3 meses las palas. Entonces pasamos de que a lo mejor una pala duraba 6 meses cuando entrenaba aquí en Chile, 4 meses, 5 meses, a que una pala duraba 2 meses. Te va a venir bien el auspicio, O sea, sí, ojalá que esté bueno el auspicio, ¿no? Pero ahí tomamos la decisión y bueno, y ya está más grande, obviamente, y entendimos que necesitaba una marca, sí. Claro, ya se fue necesario. Una marca deportiva, porque claro, ya por visualización, por si es más profesional, necesitaba una marca deportiva y bueno, ahí tuve unas conversaciones con la gente de Bull Paddle y aceptaron de inmediato, entendieron el proceso, entendieron el proyecto Felipe y así que cerramos con ellos y ahora Felipe oficialmente va a jugar con Bull Paddle y no Bull Padre, así que... Oye, José Luis, y para cerrar, quiero saber qué dice tu señora hoy día, porque no fue un año solamente a probar, sino que ya ahí llevan... nos saltamos un poco la historia, claro, porque cuando fueron los primeros 6 meses, bueno, como te lo dije al inicio, era el primero que levantaba la mano y decía... ¿Me quiero volver? Cuando llegamos a Buenos Aires, nos sentamos los 4, cenando, y dijimos, oye, el primero que lo pase mal, levanta la mano y ¿Vuelta? somos un equipo, nos vamos todos. ¿Sí? Estaba ese como... Sí, esa salida. sí, estaba el botón rojo, decir, Ya. oye, el botón rojo, si a uno de los 4 lo está pasando mal, aprieta el botón rojo Buena. y era como un acuerdo familiar. Los 4, no con Pepe porque él ya estaba en Santiago, tiro. claro, el más grande. Entonces era como que lo acordamos, era que el que lo pase mal. Ahí también sacabais presión con eso. Estaba También, bueno. sí, Como- y además también tuve que ahí flexibilizar un poco con los viajes aéreos de mi señora, porque tuvimos, el resto Negociar. teníamos viajes reducidos, ella tenía carta Tenía abierta con los viajes, ella viajaba más seguido Claro, que nosotros, su familia, sus amigas. su qué sé yo, mamá, porque claro, mi suegro está más grande, entonces era entendible, entonces ahí hubo que negociar, bueno, y ella tenía tickets ilimitados para viajar a Santiago. Así que, pero bueno, y ahí, como nadie apretó el botón rojo, a los 6 meses había que evaluar qué hacer, porque seguimos, ¿no? Y Felipe le dice a la mamá, yo no me voy acá. Porque también había visto que habían niños de la academia que vivían en una casa, donde habían 10, 8 niños que entrenaban en la academia y vivían en una casa. 8 niños y se cocinaban, se lavaban. Entonces le dijo, mamá, yo no me voy. Y ahí tuvimos que volver a replantear todo, ¿qué hacemos? Bueno, quedemos. Y ahí quedémonos por un rato más. ¿O ahí? Quedemos por un año más y ya llevamos 2 años y medio. Entonces ahora, ¿Qué dice ella? al inicio, a la que, hay que ser honesto, a la que más le costó fue a Marisela, porque lo que te voy a decir, yo iba al club, yo soy más social, me relaciono con la gente, me hago muy buenos amigos. La parrilla, la carne, el vino, el fernet, hacen muy buenos amigos. Y me costó 15, 20 kilos de sobrepeso. Irme a Argentina, la picá me mató. Pero a ella le costó. Entonces, nosotros, Agustín, el más chico, habló con alguna, cuando veía a alguna entrenando sola, decía, pero mamá, y en este horario hay unas chicas que entrenan. Y como que la empezó a enganchar ahí. Le sirvió para enchufarse. Empezó a entrenar porque también entrenaba mi señora, entonces empezó a entrenar, empezó a tener amigos. Coincidentemente, el año que llegamos también eso favoreció harto que pudiéramos llegar, que nosotros llegamos en enero, febrero, en agosto, julio, llega una prima de mi señora con su marido y sus hijos, son familia nuestra, que son diplomáticos americanos y llegaron por designación a Buenos Aires. Qué bueno. Y vivían a 2 kilómetros de nuestra casa. Qué bueno. Entonces eso Suerte. también le dio un embrión, porque era su prima hermana. Qué suerte. Yo con Tomás me llevo muy bien, entonces... ¿Tú te diste ese cambio de destinación? No, llegó así del cielo. Entonces eso nos ayudó también harto a poder suavizar un poco. Después llegó mi primo que juega fútbol, juega en Católica, se fue a Tigre. Entonces ahí ya como que Se armó. un poquito el tema de que podíamos ir los domingos a almorzar o en la noche a tomarnos algo. Claro, armarse la vida con un círculo. Y eso a la Maricela le ayudó el ir a entrenar, el ir a jugar, el que estuviera su prima, el que estuviera... Ahí se empezó a relacionar un poco más. Y hoy día ya le cuesta menos y me dice que cuando viene a Chile le pasa algo extraño, que siento que
que tiene que estar en Buenos Aires. Mira, lo lograste. Sí, lo sí. logró la Pero a mí me pasó al inicio, yo cuando vengo por el día. Yo a veces vengo ¿A Chile? a Chile, yo me tomo un avión en la mañana, si Primera tengo hora. algún por trabajo o algo, salgo en el primer vuelo, llego a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana a Santiago, Pepe me va a buscar, tomo el desayuno con él, hago mis temas que tengo que hacer en la mañana, almuerzo con mi socio una vez o algo, y a las 4 de la tarde el vuelo y a las 6 estoy en Buenos Aires. Es que ya el lugar de usted está haciendo allá. Sí, y hay veces que no paso ni por mi casa en Chile, Vaya, así tus cosas. Digo. y me voy a Buenos Aires. Mira, qué linda historia, José Luis. Está buenísima y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte con Felipe, con la familia. Con la familia entera. Si en Buenos Aires un día nos toca ir, nacemos en Buenos Aire. Ya, pues. O capaz que nos toque en España, porque hay presiones ahora. Estamos viviendo Ahora. la segunda parte, porque ahora vienen las presiones para. Para irse para allá. Claro, entonces estamos también ahora en esa evaluación, que no creemos que a Felipe le queda y a Agustín le queda un tiempo más en Buenos Aires, pero también están las presiones, entonces no sé a dónde vamos a llegar. Vamos a ver dónde va a ser el capítulo. Entonces. Así que fue un placer. No, conversar tremenda contigo. historia. Sí, Se sí, pasaron, muchas ¿eh? gracias porque siempre nos juntamos y conversamos de pádel, conversamos del futuro del pádel y yo creo que todos queremos lo mismo. O sea, tú querés lo mejor para el pádel, nosotros queremos lo mejor para el pádel, los que están jugando, la federación, las marcas, porque es un deporte lindo que se puede compartir, así que ojalá que pueda crecer. Y además que con esta historia muchos pueden ver algo ahí que, quién sabe, ¿no? Imitarlo y que hay un salto que se puede pegar. Sí, hay un par de niños en Argentina, ojo, que se fue Luciano Davantino, que fue un chico que se fue con su mamá Cecilia, se fue con nosotros y él también entrena en PPT. Mira, pero Barrios también, ¿no? Diego Barrios Diego se fue Barrios. ahora, hace poco también, y a veces siempre llegan chilenos a entrenar Y te a... preguntan a ti, y me porque ustedes preguntan. abrieron camino. Sí, yo siempre los ayudo para poder darle un par de tips de lo que puede hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Bueno, cualquier Nada es cosa, imposible. nos pueden ahí pedir el teléfono directo de Sí. José Luis para cualquier duda si quieren que sus niños se proyecten allá. Dale. Gracias, José Luis. Dale.